El diálogo que nació en la oscuridad. En las sombras de la noche, cuando el bullicio se apaga y el alma busca respuestas, aparece Nicodemo, un fariseo, maestro de Israel y buscador de la verdad. Aunque ocupaba un lugar de respeto en el Sanedrín, su corazón inquieto lo llevó a Jesús, no con arrogancia, sino con humildad. Su historia comienza con una visita secreta, pero su encuentro con la luz cambiaría su vida para siempre. Nicodemo representa a todos aquellos que, aunque rodeados de conocimiento y tradición, sienten que algo les falta. Su conversación con Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3 nos regala una de las enseñanzas más profundas sobre el nuevo nacimiento: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No fue una charla teológica, fue una invitación a renacer desde lo más íntimo del ser. Lo que hace a Nicodemo tan fascinante no es solo su búsqueda, sino su transformación. Lo vemos más adelante defendiendo a Jesús ante sus colegas, y finalmente, en un acto de valentía y ternura, ayudando a preparar su cuerpo para el entierro. De la oscuridad al amanecer, Nicodemo pasó de la duda al compromiso, del temor al amor. Su historia nos recuerda que no importa cuán tarde lleguemos, ni cuán escondidos estemos, Dios recibe a quienes se acercan con sinceridad. Nicodemo no fue perfecto, pero fue valiente. Y en su caminar silencioso, muchos podemos ver reflejada nuestra propia búsqueda espiritual. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario, compartirlo con alguien que necesite esperanza, y suscribirte para seguir explorando juntos las vidas de personajes bíblicos que aún hoy nos hablan al alma. Gracias por estar aquí. Que la luz que encontró Nicodemo también te acompañe. Comencemos. En la Biblia, Nicodemo fue un fariseo y miembro del Sanedrín que buscó a Jesús de noche para preguntarle sobre sus enseñanzas. Según el Evangelio de Juan, se le recuerda por su diálogo con Jesús sobre el nacer de nuevo y su defensa de Jesús ante el concilio judío. Finalmente, después de la crucifixión, Nicodemo se une a José de Arimatea para embalsamar y enterrar el cuerpo de Jesús. Su historia en el Evangelio de Juan. La visita nocturna, Juan 3. Nicodemo, un fariseo y maestro en Israel, se acerca a Jesús en secreto por la noche, impresionado por los milagros que había visto. Jesús le explica la necesidad de nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, lo que lleva al famoso diálogo sobre el viento que sopla por donde quiere. Su defensa en el Sanedrín, Juan 7. Más tarde, en el concilio judío, Nicodemo defiende a Jesús, preguntando si su ley condena a un hombre sin antes oírle y saber lo que ha hecho. Su sugerencia es rechazada por los demás miembros del consejo. Su participación en el entierro de Jesús, Juan 19. Al final, Nicodemo se une a José de Arimatea para preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura, trayendo una gran cantidad de especias para embalsamarlo. Significado de su figura. Un fariseo creyente. Nicodemo es un ejemplo de un judío instruido y respetado que reconoce la verdad en Jesús, a pesar de las dudas iniciales y las dificultades. La complejidad de la fe. Su historia muestra cómo los comienzos de la fe pueden ser lentos y complejos, pero es un acto de valentía acercarse a Jesús y seguirlo. Un discípulo secreto. Nicodemo se convierte en un seguidor de Jesús, aunque lo hace de manera discreta y en un momento de gran peligro, lo que refleja el desafío de seguir a Cristo en tiempos de conflicto. Nicodemo, un hombre de los fariseos. Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos, así que debemos detenernos un momento para considerar cuáles eran sus características principales, si queremos tener una idea de cuál era la forma de pensar de este hombre. Los fariseos eran la secta religiosa más numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Fundamentalmente creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando rigurosamente la ley. Sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley, la realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones, y se conformaban con un cumplimiento meramente externo.
Así que, aunque la palabra fariseo significaba puro o separado, esta pureza solo era externa, por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de hipocresía, exhibicionismo y de tener una actitud de santurrona superioridad sobre el resto de las personas. Un principal entre los judíos. Pero Nicodemo no era un fariseo del montón, sino que era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo de esos días. En Juan 7 vemos que era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo de él que era maestro de Israel. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este debería haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que le intentaba enseñar. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, un personaje emblemático del Evangelio de Juan. Nicodemo era un fariseo, magistrado judío, que aparece solo en el Evangelio de Juan. Lo encontramos por primera vez cuando Jesús predica en Jerusalén en ocasión de la Pascua. Fascinado por su figura, Nicodemo busca a Jesús por la noche para no ser visto y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Desde el momento en que Jesús entró en el templo, y se enfrentó con los mercaderes y cambistas reivindicando su autoridad mesiánica sobre el templo, se había ganado la oposición de los líderes judíos. Así que, cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro, sin duda estaba dando un gran paso. Podemos imaginarnos la cantidad de prejuicios que tuvo que superar este anciano miembro del Sanedrín para reconocer a un Galileo, sin formación en las escuelas de los rabinos de Jerusalén, como un maestro enviado de Dios, y venir a consultarle sobre temas espirituales de máxima importancia. Todo esto tenía que ser muy comprometido para él, así que, no es de extrañar que tal vez por esto eligió la noche para no ser visto por sus compañeros del Sanedrín cuando fue a ver a Jesús. Nicodemo era uno de estos judíos que también había quedado fascinado con los milagros de Jesús. Esto fue lo primero que le dijo cuando se acercó a él:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Pero a lo largo de la conversación que ambos tuvieron, quedó en evidencia, que a pesar de la admiración que las obras de Jesús le producían, todavía no había llegado a entender la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús le responde que para ser parte del reino de Dios hay que renacer de nuevo de lo alto, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Fue así que Nicodemo comprendió que era necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu y por eso, cuando Jesús fue encarcelado lo defendió con vigor ante el Sanedrín, recordando a los fariseos que la justicia daba a los acusados el derecho a ser escuchados antes de ser juzgados. ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Por último, lo encontramos junto a José de Arimatea en el momento de la sepultura de Jesús. Existen también varios textos apócrifos del siglo II que describen historietas sobre José de Arimatea, narraciones que, siendo fruto de la imaginación oriental y de las creencias populares, no son sino claras invenciones desprovistas de cualquier fundamento histórico y bíblico. La historia de Nicodemo. Nicodemo fue un hombre judío y fariseo que tuvo un gran encuentro con Jesús. Encontramos su historia en el Evangelio de Juan. Nicodemo era miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Civil de los judíos, y era uno de los líderes más influyentes de la región. Como fariseo, Nicodemo siguió y aplicó en todo la ley de Moisés, siendo un hombre de gran prestigio entre su pueblo. La Biblia no habla de los orígenes de Nicodemo ni de cómo se convirtió en fariseo, pero destaca su experiencia transformadora con Jesús. Como líder religioso temeroso de Dios, Nicodemo notó algo extraordinario en Jesús. Al darse cuenta, todo su ser se conmovió y decidió encontrarse discretamente con Jesús una noche. Este detalle es importante, ya que refleja su cautela frente a la opinión pública, mientras buscaba conocer más profundamente a Jesús. Durante la conversación, Nicodemo reconoció a Jesús como un rabí o maestro que venía de Dios, por los milagros que realizaba. Fue en este contexto que Jesús le enseñó sobre la necesidad de nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nicodemo, inicialmente confundido, cuestiona cómo alguien podría nacer de nuevo cuando ya es viejo, lo que llevó a Jesús a explicar sobre el nacimiento espiritual, distinto del nacimiento físico. Después de esa reunión, Nicodemo estuvo presente en la reunión del Sanedrín cuando los líderes judíos comenzaron a planear arrestar a Jesús. Nicodemo cuestionó la legalidad de condenar a alguien sin escuchar primero lo que esa persona tiene que decir. Aunque no lo defendió abiertamente, su intervención señaló una creciente simpatía por Jesús y una búsqueda de justicia. Aunque Nicodemo no mostró abiertamente su fe en Jesús en esos momentos, sus acciones indicaron que estaba comenzando a defender a Jesús. Esto demostró que Nicodemo se estaba volviendo más comprensivo y respetuoso hacia Jesús, incluso a riesgo de su propia reputación. La intervención de Nicodemo en el Sanedrín muestra que es importante buscar y promover la justicia, incluso cuando es difícil. Debemos tener valentía para desafiar las injusticias, incluso cuando esto pueda poner en riesgo nuestra posición o nuestra reputación. Después de la crucifixión de Jesús, Nicodemo, junto con José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para recoger el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino, y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, a causa del día de la preparación de la Pascua de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Es en el Evangelio de Juan donde encontramos la reconstrucción más minuciosa de la deposición y sepultura de Jesús, lo cual es bastante inusual,
ya que los cuerpos de los condenados generalmente eran dejados por los romanos en la cruz hasta que eran arrojados a una fosa común. Pero Jesús recibió un trato diferente, gracias a José, que usó su influencia para obtener el cuerpo y lo depuso en una tumba que había comprado para sí mismo. José tuvo que darse prisa porque pronto sería celebrada la Pascua judía, y los que hubieran estado en contacto con un cadáver serían retenidos como impuros y no habrían podido celebrarla. Por lo tanto, se hizo ayudar de Nicodemo, que trajo una gran cantidad de aceites perfumados. Nicodemo trajo mirra y áloe para embalsamar el cuerpo de Jesús, y con José de Arimatea colocaron el cuerpo en un sepulcro nuevo. Este acto simbolizó la devoción y el respeto de Nicodemo por Jesús, demostrando su fe de manera valiente. Aunque se arriesgó al asociarse públicamente con Jesús, al sepultar a Jesús mostró su compromiso y amor. El gesto también resaltó la importancia de honrar y reconocer a Jesús, incluso en tiempos de gran riesgo y dificultad. Después de su participación en la sepultura de Jesús, las Escrituras no vuelven a mencionar a Nicodemo. Su vida y muerte son desconocidas en el contexto bíblico. La historia de Nicodemo muestra una gran transformación espiritual. Él comenzó como alguien curioso y sujeto a reglas religiosas, y luego se convirtió en una de las personas que cuidó del cuerpo de Jesús, incluso arriesgando su reputación. Este cambio demuestra cómo el encuentro con Jesús puede transformar profundamente la vida y el corazón de las personas. La intervención de Nicodemo en el Sanedrín muestra que es importante buscar y promover la justicia, incluso cuando es difícil. Debemos tener valentía para desafiar las injusticias, incluso cuando esto pueda poner en riesgo nuestra posición o nuestra reputación. Aunque se arriesgó al asociarse públicamente con Jesús, al sepultar a Jesús mostró su compromiso y amor. El gesto también resaltó la importancia de honrar y reconocer a Jesús, incluso en tiempos de gran riesgo y dificultad. Lo que podemos aprender con la historia de Nicodemo. La historia de Nicodemo nos muestra la importancia de buscar la verdad, incluso cuando implica riesgos. Como fariseo y miembro del Sanedrín, era una figura influyente y respetada. Sin embargo, su búsqueda de una comprensión más profunda lo llevó a buscar a Jesús en secreto por las noches. Este acto nos recuerda que incluso en posiciones de autoridad, debemos estar dispuestos a cuestionar, aprender y buscar la verdad sobre Dios. La conversación entre Nicodemo y Jesús nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando alguien acepta a Cristo y es renovado por el Espíritu Santo. Esto muestra que el verdadero cambio proviene de tener una relación personal con Jesús, y no por simplemente seguir una serie de reglas o tradiciones. Además, la participación de Nicodemo en el entierro de Jesús es un ejemplo de valentía y devoción. Incluso cuando asociarse con Jesús podía ser peligroso, Nicodemo demostró su fe, exponiéndose públicamente como seguidor de Cristo. Este gesto nos inspira a ser valientes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos u oposición. La vida de Nicodemo nos recuerda que la fe en Jesús puede comenzar silenciosamente y crecer con el tiempo. Él empezó su viaje buscando respuestas en secreto y lo terminó mostrando una devoción pública y valiente. Su ejemplo nos anima a seguir creciendo en nuestra fe y a ser audaces en nuestra devoción a Cristo.